Saludos y bendiciones para todos nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo que puedan tener acceso y oportunidad de poder escuchar este mensaje, esta lección bíblica, la segunda lección, como yo les prometí, acerca de el contraste entre algunos sacramentos que son instituidos o enseñados por la Iglesia Católica y lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. En este caso, en esta segunda lección, vamos a estudiar o vamos a analizar otros tres sacramentos. El sacramento de la penitencia, como yo les prometí. El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos que practica la Iglesia Católica y lo enseña a los feligreses. El doctor Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique Bullinger, Mellington y otros reformadores se opusieron fuertemente al Concilio de Trento. Y a este sacramento de la penitencia también ellos se opusieron, ¿verdad? En las 95 tesis que Martín Lutero escribió contra los principales sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Él creía, Martín Lutero, que era lo más dañino y degradante que Roma impusiera este sacramento a los penitentes, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, como flagelarse el cuerpo, andar de rodillas sobre arena hasta sangrar, quemar con hierro y secandente los ojos y el cuerpo a los herejes que se arrepentían y volvían al seno de la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? Todas esas cosas eran denigrantes, ¿verdad? Y en la antigüedad, inclusive en la época medieval, se practicó como parte de los sacramentos de la Iglesia Católica. Imagínense, los herejes, o sea, usted y yo, si tuviéramos en esa época, cuando la Iglesia Católica Anglicana perseguía a los cristianos, nosotros lo que estamos enseñando acá prácticamente nos llevarían a la hoguera si estuviéramos en esa época. Sin embargo, algunas prácticas que ellos practicaban o enseñaban en la Iglesia Católica, algunas ya han sido dejadas de por medio, o sea, ya no se practican. Pero otras actividades de este sacramento de la penitencia aún se practican, ¿verdad? Y entonces, los católicos creen que Cristo instituyó este sacramento cuando dijo Jesús: haced frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento no son cosas que vamos a hacer como para flagelar nuestro cuerpo o hacer un ayuno día y noche o 2 días, 2 noches sin dormir y luego que la gente nos vea. ¡Ay, qué lindo! Esos hermanitos son santos. Cómo ellos se sacrifican, ¿verdad? Cómo ellos se están arrepintiendo. No tenemos necesidad de esas cosas. Lo que sí quiere Dios es que demos frutos de arrepentimiento, o sea, que nuestras acciones, ¿verdad?, demuestren de que estamos siendo transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Esos son los frutos de arrepentimiento. O sea, que nuestras acciones demuestren de que estamos arrepentidos, ¿verdad? Pero no tampoco llevando nuestros pecados al hombre, o sea, en otras palabras, a un sacerdote. No tenemos necesidad de eso. Y lo vamos a demostrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un texto que la Iglesia Católica no puede obviar, no puede ocultar. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y lo vamos a leer ese texto. Está en Primera de Pedro. Lo vamos a leer cuando Pedro, que era uno de los ancianos de la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, él les enseñaba a los cristianos acerca de este texto. Y ese texto, Primera de Pedro
2:9 dice así de esta manera. A ver. Vamos a ver ese texto. A ver, primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para el Señor Jesucristo, todos los cristianos, todos los creyentes somos sacerdotes. No necesariamente tenemos que ser investidos, ¿verdad? O andar con vestiduras sacerdotales, ni los de oro, ni todas esas cosas para legislar la palabra de Dios. Porque hemos recibido todos los creyentes esa autoridad de parte de Dios para vivir y para ejercer el sacerdocio. Pero no un sacerdocio visible así, ¿verdad? Con ropas finas y todas esas cosas, no. Sino de la manera espiritual. O sea, todos somos sacerdotes de Dios. Ante Dios, todos somos, hemos recibido esa autoridad para predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios a otros. En ese sentido. Entonces, como estábamos hablando de este sacramento de la penitencia, dice que todas esas cosas que antes hacían en la antigüedad, los feligreses, ¿verdad? Se flagelaban el cuerpo, se castigaban el cuerpo, según ellos, para ser purificados de sus pecados, para limpiarse de sus pecados, o hacían todas estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, caminar grandes distancias de rodillas, ¿verdad? Dice, en la actualidad la Iglesia Católica ha moderado su penitencia en la mayoría de las cosas, pero después de la confesión al sacerdote, el sacerdote manda a rezar 10 Padre Nuestro y 10 Ave María. Algunas veces los mismos feligreses se imponen ellos mismos la penitencia, como por ejemplo romerías, cargar imágenes, ¿verdad? O andar descalzos de rodillas, o hacer ayunos largos, o dar dinero, o pagar promesas. Bueno, todas esas cosas son cosas que los creyentes hacen, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica, el seno de la Iglesia Católica les acepta, ¿verdad? Por ejemplo, romería, o pagar una promesa, por ejemplo, ir cada año, ¿verdad? Ir a dejar a una imagen de tal santo a tal lugar, de un lugar a otro, ¿verdad? O participar, por ejemplo, bueno, acá en Perú hay esas fiestas así, ¿verdad? De tradiciones, en donde se carga al Señor de los Milagros, ¿verdad? Y toda la gente se viste de un solo color, en este caso color morado, y todas andan cargando a la imagen que está ahí, ¿verdad? Y eso es parte, según ellos, según los creyentes católicos, es parte de pagar una promesa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han sido absueltos de sus pecados. Bueno, la palabra de Dios dice claramente que nosotros los cristianos y los humanos no debemos de esperar absolución en absoluto de ningún hombre, ¿verdad? Por nuestros pecados. Porque en la época de Jesucristo, el único que absolvía de los pecados era el Señor Jesucristo mismo. Él tenía la autoridad como Hijo de Dios de perdonar pecados. Así que ahorita, en estos tiempos, el único que tiene autoridad para perdonar pecados, primeramente nuestro Dios y el Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Pero no que yo le voy a confesar todos mis pecados literalmente con mi boca a un sacerdote, ¿verdad? El sacerdote es un hombre. Detrás de esa sotana está un hombre, ¿verdad? Un hombre, simplemente alguien que fue investido con esa investidura como sacerdote, y él, por medio de sus enseñanzas, me enseña a mí que yo tengo que confesarle mis pecados a él. Pero la Biblia no me dice eso, ¿verdad?
Lo que sí indica la palabra de Dios es que nosotros, los pecadores, que somos todos, inclusive los mismos sacerdotes son pecadores, ¿verdad? Algunos son pecadores arrepentidos, así como algunos cristianos son pecadores arrepentidos, algunos. ¿Y por qué digo algunos? Porque usted puede estar en cualquier religión, en la Iglesia Católica, en cualquier religión del mundo usted puede estar. Pero si usted es un hipócrita, usted puede estar vestido como un sacerdote o puede aparentar delante de los demás, ser un santo o lo que sea, pero puede ser de que usted lleve doble vida, practique el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le voy a ir a decir todos mis pecados a un hombre? A quien se los tengo que confesar es a Dios en este caso, ¿verdad? Y al Señor Jesucristo. Por eso es que los cristianos que obedecemos el Evangelio, nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, los adultos pecadores, y confesamos nuestros pecados a Dios. O sea, en ese momento somos bajados en la agua del bautismo y el Señor nos perdona todos nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Entonces yo no necesito ir, o cada vez que yo peque después de haberme bautizado o estar un tiempo en la iglesia, yo no necesito irme a confesar ante un hombre, ante ningún hombre en esta tierra. Al único que puedo confesarme mis pecados es en oración decírselos a Dios, de ahí a nadie más, ¿verdad? A ningún hombre sobre esta tierra yo tengo por qué decirle mis pecados. Porque el único que sabe verdaderamente mi corazón y sabe mis pecados es Dios. Entonces a Él es el que debo de confesarle mis pecados. Entonces, lo que se hace dentro de este sacramento de la penitencia, lógicamente no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Además, Jesucristo, dice la palabra de Dios, Él cargó nuestras culpas, ¿verdad? En la cruz del Calvario. ¿Verdad? Todo lo que se hace con este sacramento de la penitencia es antibíblico, ya que Cristo fue herido y maltratado y Él pagó todo el precio de nuestro pecado. Así dice Isaías 53, versículo del 1 al 6, que el siervo de Dios pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros solamente tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y vivir de una manera santa, ¿verdad? Vamos a leer un texto acá para afirmar esto que estamos diciendo. En primera de Juan 1, del 6 al 8. Primera de Juan 1, del 6 al 8. A ver qué dice la palabra de Dios. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si, muy bien, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que dice el texto? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo, ¿verdad? Y fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? El único fiel y justo que yo encuentro en la palabra de Dios, ¿verdad? El único fiel y justo a quien yo debo de confesar mis pecados es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí a nadie más sobre esta tierra, ¿verdad? Así yo sea el pecador el más infame de esta tierra, ¿verdad? Yo no tengo por qué confesarle los pecados, mis pecados, al hombre, a ningún hombre sobre esta tierra, ¿verdad? A quien se le confiesan los pecados es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Así dice el texto, no lo digo yo.
Así que yo no sé de dónde sacaron este sacramento de la penitencia, ¿verdad? Y la gente practica todas estas cosas, ¿verdad? Dentro de esta religión. Sin embargo, vemos de que no es bíblico, ¿verdad? Yo voy a leerles un dato que he encontrado, ¿verdad? Acerca de este asunto, de este sacramento de la penitencia, para que no tengan nuestros hermanos, nuestros amigos que quieren aprender acerca de esto, no tengamos ninguna duda. Dice que la confesión de nuestros pecados ya se practicaba inclusive en algunas religiones paganas de la antigüedad. Y cuando me refiero a las religiones paganas, me refiero a religiones que tenían dioses humanados. Por ejemplo, los griegos tenían dioses humanados, ¿verdad? El dios Júpiter, el dios del mar, el dios del viento, y todas esas cosas, ¿verdad? Religiones paganas tenían este tipo se puede decir de ministerio, de sacramento, en este caso el sacramento de la confesión, ¿verdad? Ante los hombres. Y voy a leer este dato para que no nos quede duda. Dice, la confesión a otro mortal, ¿verdad? En las religiones paganas, dice, no fue establecida por Jesucristo ni sus apóstoles. Así dice la palabra de Dios. Esa no fue establecida por Jesucristo. Segunda de Juan 9:11. A ver, vamos a leer segunda de Juan 9:11 para afirmar esto. Segunda de Juan de 9 al 11. Ahí dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, dice, el que persevera, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, este texto habla acerca de precisamente de no recibir a aquel que no tiene el fundamento de la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, a confesar, digamos, a un hombre, a una persona, los pecados. Bueno, ¿de dónde sacó la Iglesia Católica Romana esta doctrina? Bueno, miremos lo que dice Eusebio Silvestre sobre la confesión auricular, ¿verdad? Dice, todos los griegos desde Delfos y los Termópilas están iniciados en los misterios del templo. Dice, los sacerdotes debían de recibir las confesiones y guardar el secreto. También debían de recibir y juzgar las fallas de los penitentes. Muy bien. Entonces, ahí vemos prácticamente, y volvemos a reafirmar con la palabra de Dios, que este sacramento de la penitencia no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Nuestro Señor Jesucristo estableció únicamente que Él pagaría todo y cargaría todas nuestras culpas, nuestros pecados, y Él pagaría todo el precio de nuestros pecados. Así que lo único que nosotros los humanos debemos de hacer es arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios, y después de eso, después de obedecer el Evangelio, vivir de una manera santa y piadosa, como dice la palabra de Dios. O sea, una vida santa se refiere a amando a Dios y amando al prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, vas a procurar no pecar. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a hacer daño al prójimo y no te vas a dañar tampoco a ti mismo por medio del pecado. O sea, el que se ama a sí mismo no practica cosas que dañan el cuerpo, ¿verdad? No practica cosas que dañan a los demás, ¿verdad? Eso significa vivir una vida santa, una vida piadosa delante de Dios. Así que hemos visto entonces este sacramento de la penitencia. Probablemente para algunos creyentes, ¿verdad? Lo que estoy diciendo no es lo suficiente como para
para hacerles cambiar a ellos su fe, ¿verdad? Pero lo que nosotros los cristianos enseñamos es lo que dice la palabra de Dios. O sea, no hay necesidad que yo tenga que flagelar mi cuerpo o hacer una serie de cosas, ¿verdad? Como para afirmar mi arrepentimiento delante de Dios. Ni tampoco debo de recibir de parte del hombre, ¿verdad? Ninguna penitencia como tal, ¿verdad? A veces aún en la misma iglesia cristiana se puede malinterpretar este asunto, ¿verdad? Un hermano, un cristiano puede pecar ante Dios y luego los cristianos o lo aíslan o le ponen una carga que ni ellos mismos pueden llevar, ¿verdad? Y prácticamente a aquella persona que ha pecado la aíslan totalmente de servir a Dios y prácticamente es como que la expulsan prácticamente de la iglesia. Bueno, eso los cristianos verdaderos no lo hacen, ¿verdad? Lo que lo hacen son personas fanáticas o gente que practica una religión que supuestamente es cristiana, pero que en realidad no tiene nada de cristiano, ¿verdad? Con sus actitudes, ¿verdad? Porque Dios, hermano o amigo, si tú lo deseas, Dios te puede perdonar los pecados cuando tú se los confiesas a Él directamente, en el mismo momento y sin imponerte ninguna carga. Lo único que necesita es para vivir fiel a Dios es obedecer el Evangelio. O sea, creer en el Señor Jesucristo, confesar tus pecados, arrepentirte, bautizarte y luego de eso perseverar, demostrando a Dios tu fidelidad. Eso es todo, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad? Es Dios el que se va a encargar de juzgarte a ti de forma individual, ¿verdad? Pero no estás obligado a imponerte tú una carga, ¿verdad? Innecesaria, como algunas prácticas que se hacen dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? La historia de la población allá en Estados Unidos, del pueblo norteamericano, está llena de este asunto, ¿verdad? Los primeros cristianos de la iglesia presbiteriana allá en Estados Unidos, ellos migraron de allá hacia Estados Unidos. ¿Por qué? De Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos huyeron de la persecución de la iglesia católica anglicana, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos. Y así fue como ellos llegaron allá a Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que ellos establecieron allá? Lo primero que hicieron fueron construir las iglesias o los templos, ¿verdad? No las iglesias, sino los templos o los edificios donde reunirían todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que a través de la historia, la Iglesia Católica ha venido persiguiendo a los que se han opuesto, ¿verdad?, a sus enseñanzas y a sus doctrinas. Nosotros no somos, los cristianos, no somos dirigidos por ningún concilio de hombres, ni mucho menos de ningún papa, ¿verdad? Ya en su momento vamos a estudiar de que el papado no tiene ningún fundamento bíblico y así como la adoración a las imágenes y un montón de cosas que se practican o se enseñan, muchas cosas no tienen ningún fundamento bíblico como para que nosotros las creamos y mucho menos las obedezcamos, ¿verdad? El único fundamento bíblico que usted y yo estamos llamados a obedecer es lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo y algunas cosas que los apóstoles enseñaron acerca de la vida cristiana, cómo debía de ser la fe cristiana. Pero nada más. La mayoría de estas religiones, entre ellas la Iglesia Católica, están fundamentadas en doctrinas humanas, en credos, en cosas que los hombres han establecido, ¿verdad? En una autoridad que Cristo no ha dado, ni mucho menos ha designado, ¿verdad?, a los hombres. Nosotros los cristianos debemos de basarnos únicamente en lo que dice la palabra de Dios, nada más. A eso es lo que debemos de obedecer, no lo que dicen los hombres ni ninguna religión, ¿verdad? Hermano, pero entonces, si yo practico la religión católica, entonces yo no soy cristiano. Muy buena pregunta, interesante,
¿verdad? Bueno, en principio, ¿qué significa la palabra cristiano? Cristiano significa un seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Si tú estás obedeciendo y siguiendo a Jesucristo de acuerdo a la doctrina de Cristo, de acuerdo al evangelio de Cristo, o sea, el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y estás siguiendo a Jesucristo de acuerdo a la palabra, entonces estás justificado de que tú eres llamado cristiano. Pero si tú lo que practicas o lo que sigues o lo que te han enseñado no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces yo no te puedo afirmar que eres cristiano, porque probablemente estás siguiendo una religión que se ha alejado de la verdad, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema, pero me gusta aclarar esto, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Los cristianos son los que obedecen el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que respetan la palabra de Dios, esos son los cristianos, los que obedecen la palabra. No solo la conocen, sino que la obedecen, ¿verdad? Entonces, voy a hablar acerca de este otro sacramento, el sacramento de la extrema unción, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ya llevamos 26 minutos. Vamos a tener 35 minutos nada más. O sea que vamos a estudiar este sacramento que vimos, el sacramento de la penitencia, y vamos a ver este otro sacramento, el sacramento de la extrema unción. Dice, esta palabra tiene significado de unción extrema o última, ¿verdad? Según la Iglesia Católica, el Concilio de Trento consideró que el sacramento de ungimiento sagrado había sido instituido por Cristo cuando envió a los 12 apóstoles a predicar, según Marcos 6, versículos del 12 al 23. Y saliendo, dice, predicaban que los hombres se arrepintieran y echaran fuera demonios, y ungieran con aceite a muchos enfermos y los sanaran. Luego discutieron con el concilio que Santiago había ratificado esto. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor, dice, lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Santiago 5, del 14 al 15. Dice, el Concilio de Trento indicó que en las palabras de Santiago la iglesia había discernido de la tradición apostólica lo que es la materia, la forma, el ministerio adecuado, o sea, un sacerdote, y el efecto de este sacramento, dice, el perdón de pecado. El sacramento de la extrema unción se le administra a los filigreses que están enfermos o en peligro de muerte por accidente, heridos de guerra, ancianidad o cualquier otro percance. Consiste en ungir los ojos por lo malo que vio el enfermo, los oídos por lo malo que oyó, en la boca por lo malo que habló, y los besos de malas pasiones que dio. Bueno, en las manos, dice, por lo malo que hizo y tocó, y en los pies por los malos pasos que dio. Y así es consagrado y santificado para que Dios lo reciba al morir. Y si se recupera de la enfermedad, para quitarle pecados mortales, librarle de la tentación del diablo, librarle de los terribles apetitos de la carne, y se interpreta la sanidad como conducente al propósito de la realización de la salvación final. Bueno, todas estas cosas, estos detalles, son ajenos al Nuevo Testamento. Lo único que sí podemos decir y salvar de este sacramento, dice que es que el aceite usado, según Santiago, era meramente para un uso terapéutico del cuerpo, pero no para el alma. Cuando una persona está enferma, ya de muerte inclusive, lo único que debe hacer, si está un cristiano ahí con esta persona, ¿verdad? Lo único que debe hacer, si la persona, por ejemplo, estando en vida o estando sanamente, no obedeció el evangelio, no conoció el evangelio y ahora está muy enfermo, a punto de morir, lo que debe hacer el cristiano que le está visitando ahí, ¿verdad? Cualquier hermano cristiano es hacer una oración ante Dios, pidiéndole al enfermo que también procure hacer la oración, ¿verdad? Y para que el enfermo se ponga a cuentas con Dios, o sea, que se arrepienta de sus pecados. Él no va a hablar nada, solamente va a hacer una
una meditación, hablando con Dios esa persona, ¿verdad? De manera íntima con Dios, pidiéndole perdón por todos sus pecados. Nosotros los cristianos no andamos diferenciando pecado venial, pecado capital o esas cosas. Pecado es pecado ante Dios. Así dice la palabra de Dios. Toda transgresión de la ley ante Dios es pecado. Dios no anda haciendo ninguna diferencia de pecado grande, pecado pequeño, pecado blanco, pecado negrito, pecado fuerte, nada de eso. Para Dios, la transgresión o violar su ley es pecado. Entonces la persona lo que debe hacer es pedirle perdón a Dios en su corazón, en su mente, ¿verdad? Estando en esa condición de enfermo. Y el concederle el perdón de sus pecados, solamente eso le confiere a Dios. Y la persona generalmente puede hacer esa oración en su corazón, en su mente, ¿verdad? Y si Dios tiene en sus propósitos perdonarle y que siga con vida, la persona sanará. Pero si Dios en su propósito tiene el deseo firme de hacerle el llamado a la persona partirá a su presencia. Esto es lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios con este sacramento, ¿verdad? Sacramento de la extrema unción, ¿verdad? Y otro punto que podemos mencionar es que dice que el perdón de pecado no es propiciado por el aceite, sino por la oración de fe, que con el debido arrepentimiento y la confesión a Dios, ¿verdad? Es concedido por Él mismo, o sea, en este caso por el Señor. Era lo que yo les decía, ¿verdad? No es que si yo no le echo aceite al enfermo, ¿verdad? El enfermo no va a recibir, ¿verdad? El perdón de sus pecados. No. Es la oración que se haga, ¿verdad? Con el enfermo y la oración que él haga en su corazón, en su mente, delante de Dios. La que determinará si él verdaderamente se está arrepintiendo ante Dios. Y eso no lo podemos determinar nosotros los hombres, ¿verdad? Por eso es que el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Nosotros no estamos obligados, ningún ser humano está obligado a confesar sus pecados al hombre. Al único que se le confiesan los pecados, vuelvo a repetir, es a nuestro Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el Hijo de Dios. Y Él recibió autoridad de parte de Dios para perdonar los pecados en la tierra y en el cielo. Dice la palabra de Dios, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando dice a toda criatura no se refiere a los bebés, se refiere a todos los seres humanos que Dios ha creado. ¿Cómo, hermano? Entonces, ¿qué? ¿No somos hijos de Dios todos? No. Todos somos criaturas de Dios que Dios nos creó. Cuando confesamos nuestros pecados ante Dios y obedecemos el evangelio y hacemos el bautismo bíblico de adultos, ¿verdad? O sea, para perdonar nuestros pecados, y nos arrepentimos ante Dios y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? En el momento que somos bautizados y Dios nos perdona, el Señor Jesucristo nos perdona nuestros pecados y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. En ese momento somos llamados hijos de Dios. Así es que lo que dice la palabra de Dios es esto, que nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Y al Señor Jesucristo. Y de esa manera usted y yo podemos ser perdonados nuestros pecados. Les hablaba del texto, dice que Jesús recibió la autoridad en el cielo y en la tierra, así como llamó Él a sus discípulos y les dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que en la iglesia cristiana nosotros no andamos bautizando a los bebitos, bautizamos a los pecadores, a los adultos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? En el primer siglo. Ellos también bautizaban a los pecadores, a los adultos, no a los bebés, ¿verdad? Así que, estimados amigos y hermanos,
hemos visto estos dos sacramentos, ¿verdad? El sacramento de la penitencia, que no hay necesidad que hagamos todas esas, que caminemos kilómetros de rodillas, ¿verdad? O nos flagelemos el cuerpo, o paguemos promesas y todas esas cosas, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo. Cuando Él fue crucificado, flagelado y todo eso, Él pagó nuestras culpas. Así que no necesitamos eso, lo único que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y no al hombre, o sea, a ningún hombre sobre esta tierra. Y hemos visto el segundo sacramento, ¿verdad? El sacramento de la extrema unción. O sea, esto se aplica, ¿verdad? A las personas que no pueden ser bautizados, que están enfermas, muy enfermas, inclusive a punto de morir. Se aplica este sacramento. Sin embargo, hemos visto que algunas de las cosas que se hacen dentro de este sacramento no necesariamente son correctas. Lo único que hay que hacer es hacer una oración con el enfermo, ¿verdad? Nada más. Y el resto nada más son rituales que se hacen que no tienen ningún significado ante Dios. El único significado que Dios nos da es que haya una relación perfecta con el enfermo y Dios, ¿verdad? Y converse el enfermo arrepintiéndose de sus pecados a Dios. Y Dios es el que le concede esa gracia, ¿verdad? El perdón de sus pecados. Para vivir o para partir a la eternidad. Entonces, hermanos y amigos, hemos visto estos dos sacramentos. Vamos a continuar con el estudio. Después que terminemos todos los sacramentos, vamos a seguir viendo algunos temas que son muy importantes para que las personas conozcan acerca de la naturaleza de las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y su comparación, su contraste con la palabra de Dios. Lo importante es que aprendamos a interpretar y a entender y sobre todo a aplicar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a esta hora, que Dios nos guarde y Dios nos conceda sabiduría y entendimiento para poder entender estas cosas y aplicarla a nuestra vida cristiana, a nuestra vida diaria. Y sobre todo, personas que no conocen a Dios o que están en una religión que no les lleva a Dios, puedan conocer cada día acerca de la naturaleza, ¿verdad? Y el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Saludos.